El celo de un alma redimida. Salmo 119, versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. El celo es una mezcla de amor, disgusto y preocupación. La mezcla de estas pasiones genera una condición anímica sumamente desgastante. El celo es un estado anímico difícil de manejar, cualquiera sea su naturaleza. El celo es una tormenta de emociones extremadamente perturbadora. Pero el celo de este hombre no era por temor a perder su esposa, su posición o su imagen. El celo de este hombre no era producto de una engreída pretensión farisaica de creer ser mejor que los demás. No era un celo irracional, caprichoso, carnal. Era un celo justo, un celo recto, un celo espiritual, piadoso. Su celo era resultado de su recta comprensión de la importancia y valor de la ley de Dios para la conservación de la vida personal y nacional en su contexto. El celo de este creyente era producto del entrañable amor que había en su corazón por la palabra de Dios, por el temor a las consecuencias que resultan de olvidarla y su desesperado deseo de evitar esas consecuencias. Este creyente estaba firmemente convencido que fuera de la palabra de Dios no hay nada justo, nada recto, nada saludable. Entendía muy bien las desgracias personales y colectivas que se desatan del abandono de la palabra de Dios. Sin duda recordaba muy bien las desgracias advertidas por Dios en Deuteronomio capítulo 28 versículos 15 al 68. Sabía que un abandono colectivo de la palabra de Dios traería consecuencias lamentables para su nación, incluso para los pocos que se mantenían fieles a ella. La conciencia de estas realidades le causaba disgusto y preocupación. Su amor por la palabra de Dios, su disgusto por los que se habían olvidado de ella y su preocupación por las consecuencias de tal rebelión lo habían desgastado. Los que se habían olvidado de la palabra de Dios son los mismos que se habían desviado de sus estatutos, versículo 118. Como resultado de eso, se habían convertido en sus enemigos y estaban poniendo en riesgo la integridad de la nación. No hay nación, iglesia, familia, ni persona que pueda mantenerse íntegra sin obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios la que hace indestructible a una nación, a una iglesia, a una familia o a una persona. Deuteronomio 28, versículos 1 al 14, Josué 1, 5 al 9 y Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Pero nadie puede amar la palabra de Dios si su corazón no ha sido regenerado y sin que el Espíritu de Dios esté morando en su nuevo corazón. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Nadie puede recibir un nuevo corazón y el Espíritu de Dios sino por los méritos del inocente sacrificado, el Señor Jesucristo. Es por la fe en el Señor Jesucristo que recibimos el poder para creer y obedecer la palabra de Dios. Porque la fe en el Señor Jesucristo es el poder del Espíritu de Dios dado para obedecer su palabra. Que nadie piense que saldrá bien librado sin obedecer la palabra de Dios. Y nadie piense que puede obedecer la palabra de Dios sin un nuevo corazón y el Espíritu de Dios morando y obrando en él. Y que nadie piense que ha recibido o recibirá el nuevo corazón y el Espíritu de Dios por algo diferente a los méritos del Señor Jesucristo. El celo santo es producto de estas bendiciones espirituales y se muestra en un disgusto y preocupación desgastante
por quienes, habiendo sido enseñados por la palabra de Dios, la abandonan. Pero también se muestra en una obediencia cada vez más comprometida con la palabra de Dios. Eso lo vemos en el salmista leyendo lo que escribió a continuación en este párrafo. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.